Antes de nacer, vivíamos con nuestro Padre Celestial y Jesucristo. Con el fin de llegar a ser como nuestro Padre, Dios creó un plan perfecto. Jesucristo se ofreció como nuestro Salvador y Lucifer se rebeló contra el Padre y fue expulsado de su presencia. Fuimos enviados a la tierra, donde permanecemos hoy. Al nacer, olvidamos nuestra vida anterior para poder progresar mediante nuestra fe. Jesucristo vino a esta tierra y pagó el precio de nuestros pecados, y esto solo es efectivo si creemos en Él y le seguimos. Lucifer fue enviado a esta tierra y su misión es tentarnos y alejarnos de Dios. Cuando morimos, nuestro cuerpo permanece en la tierra y nuestro espíritu va a un lugar de paz llamado el mundo de los espíritus. Aquí se predica el Evangelio a quienes no lo conocieron en la tierra. Luego vendrá la segunda venida de Jesucristo y todos resucitaremos. Jesucristo nos juzgará y según nuestras obras seremos enviados a uno de los 3 grados de gloria. El grado más alto, el reino celestial. Luego, un grado inferior, el reino terrestre. Y el reino menor es el reino celestial. ¿Alguna vez han sentido que no están en el lugar correcto? El Señor tiene un plan para cada uno de nosotros: recogernos, enseñarnos su doctrina. En esta clase de Ven, Sígueme aprendemos cómo el Señor resuelve la confusión que puede surgir por prestar oído a especulaciones o a revelaciones falsas. Y también vamos a aprender mucho acerca del albedrío y en sí del plan de salvación. Bienvenidos a la clase de Ven, Sígueme con su hermano y servidor Walter Posada y su hermano Luis Calkin, aquí en Central de las Escrituras. Este contenido en video no reemplaza en ningún momento su estudio personal y familiar de las Escrituras y de Ven, Sígueme. Le invitamos con todo nuestro amor a escudriñar las Escrituras y a estudiar el manual de Ven, Sígueme. Muy bien, y estamos una vez más aquí en domingo con cada uno de ustedes para tratar estos temas doctrinales de la lección de Ven, Sígueme de la Escuela Dominical. Querido Luis Calkin, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Walter, y a todos los hermanos y hermanas que están conectados. Un gratísimo placer estar como cada domingo por la mañana, analizando y aprendiendo juntos en relación a este maravilloso libro, Doctrina y Convenio. Y ya vamos avanzando. Hoy día, como en otras clases, analizaremos tan solo una sección de este libro. Pero ¿saben qué? Conversando con Walter antes de comenzar la clase, decíamos que podríamos estar un par de clases hablando tan solo de esta sección. Pido a Dios que nos ilumine para poder focalizarnos específicamente en lo que realmente tiene importancia y lo que ustedes puedan tomar ventaja en las etapas de vida que están viviendo en este minuto. Un grato placer, como cada domingo, Walter, de acompañarte. Así es, Luis, y gracias. Para mí también es un placer siempre estar contigo. Hermanos, vamos a ver esta sección 29 y yo quisiera, Luis, que la viéramos desde una perspectiva. Cuando existe confusión entre los miembros de la iglesia, los líderes, el profeta, la primera presidencia, los 12 apóstoles, se encargan de dar la doctrina adecuada. Siempre que tenemos una duda de algo, Luis, vamos a las escrituras, queridos hermanos, o a las palabras de los profetas vivientes, los profetas reveladores. Pues bien, todo esto se da, Luis, porque recordamos una historia que vimos en la sección 29 de Hiram Page, que tenía una piedrecita y decía que él estaba recibiendo revelación de Dios a través de esa piedra. Entonces, incluso algunos apóstoles llegaron a creer en esas revelaciones. Así que se reúnen para una conferencia especial en Fayette, Nueva York, en la casa de los Whitmer. Y el profeta hace algunas preguntas de profecías de Isaías y también de todo lo que iba a suceder y cómo el Señor traería a Sión de regreso. El Señor, muy misericordioso, responde. Pero aquí aprendo algo, Luis, y antes de meternos de lleno en las Escrituras, me gustaría repasar algo. Hay que cuidarnos, queridos hermanos, de las especulaciones. Hay que cuidarnos de estar hablando más de la cuenta o creernos más sabios que los profetas, dando conceptos
de manera personal o incluso grupal, que a veces los he visto en las redes sociales, donde algunos postamos de saber mucho, parecemos como Iron Page pequeñitos, Luis. ¿Cómo podemos cuidarnos de esa especulación y de esa, digámoslo, querer estar por encima de lo que Dios ha revelado, Luis? Bueno, es muy interesante todo lo que hablas en esta introducción. Entiendo que esta información nosotros la aprendimos en la sección anterior, en la 28, entiendo. Hoy día vamos a estudiar la 29. A veces cuando uno piensa en Iron Page o en otros hermanos que probablemente eran hermanos muy buenos, que tenían en su comienzo muy buenas intenciones, pero a veces, como tú dices, cometemos el error de irnos un poquito más allá de lo señalado. Esa palabra me gusta mucho. Yo como maestro, bueno, no sé desde cuándo, son muchos los años que he estado involucrado en esto de enseñar, especialmente en la iglesia. Siempre me he cuidado mucho de mis palabras, de ver si efectivamente lo que estoy diciendo tiene coherencia, no tan solo conmigo, sino que con las cosas que he aprendido, que he leído, que los profetas han enseñado, que las escrituras mencionan. Y yo creo que eso es muy importante. A veces podemos definitivamente tener dudas y de repente podemos pensar algunas cosas que están son diferentes a lo que las escrituras dicen, pero yo creo que debemos ser cuidadosos de mencionar de que a veces es mi pensamiento, es mi forma de pensar y no estar hablando en términos globales, generales, como para la iglesia, etc. Yo creo que ahí es donde se peca, cuando uno comienza a dar mensajes que a veces no están en concordancia con las escrituras o con lo que han enseñado nuestros líderes, y a veces simplemente estamos mencionando lo que nosotros pensamos. Qué bueno que pensemos, ojo, qué bueno que echemos a andar esta mente para poder, y es ahí también donde comenzamos a entender de que podemos preguntar también. Y cuando oramos, cuando recibimos las respuestas por el Espíritu, estoy seguro que vamos a sentir la tranquilidad de que lo que estamos enseñando es correcto. Recordemos de que cuando enseñamos algo que está absolutamente distorsionado con lo que hemos aprendido de las Escrituras y de las palabras de los profetas vivientes, definitivamente hay que tener humildad para a veces no hablar más de la cuenta. Sí, a veces hablar más de la cuenta es una tentación que tenemos todos, Luis. Y creo que a ti te ha sucedido durante tus años de director y de servicio en el sistema educativo. Yo también, durante mis más de 30 años de maestro en el sistema educativo, a veces alumnos llegaban y me preguntaban, hermano Walter o maestro, ¿usted qué piensa de tal cosa? Siempre recordaba, Luis y hermanos y hermanas, las palabras de Nefi al ángel, siendo esta la escritura más corta del libro de Mormón, 1 Nefi 13:22, y le respondí, no lo sé. De vez en cuando, y no está mal, Luis, que respondamos que no sabemos a lo que el Señor no ha revelado o a lo que no estemos seguros que haya dicho un profeta o que hayan dicho las escrituras. Aquí me llama la atención que José Smith siente una gran misericordia por sus hermanos. De hecho, voy a citar las palabras del profeta José Smith. Dice, al darme cuenta de que había muchos, especialmente la familia Whitner y Oliver Cowdery, que creían en lo revelado mediante dicha piedra, consideramos mejor indagar al Señor con respecto a este asunto tan importante antes de la conferencia misma. Qué bonito es esto, Luis, indagar al Señor, ¿sí? Ahora, nosotros podemos preguntar al Señor, pero hay muchas cosas que el Señor ya ha revelado a través de los profetas. De hecho, José Smith dice aquí, dice, antes de la conferencia misma, recibimos lo siguiente, y a continuación cita las secciones 28 y 29 de Doctrina y Convenios. Eso está en la historia de la iglesia, querido Luis. Y tiene que haber sido un poco incómodo también para el líder, en este caso José Smith, estar escuchando a personas que estaban en lo mismo, digamos, tratando de tirar el carro para el mismo lado y ver que a veces los pensamientos y las cosas que se están enseñando estaban un poquito distorsionadas. Recordemos que estamos en presencia de la restauración, partiendo con todo esto. Por lo tanto, las preguntas era justamente lo que sobraba. Muchas preguntas. Y qué bueno tener preguntas, porque fue bajo esa situación en que empezamos a recibir una serie de revelaciones.
Y no fue la excepción en esta parte. José Smith justamente va y empieza me imagino, a rogar a Dios que de alguna manera comience a entregar información. Lo más extraordinario es que cuando nosotros preguntamos con humildad, el Señor abundantemente nos entrega las respuestas. Y no tan solo específicamente lo que preguntamos, sino que a veces viene acompañado de una serie de otros conceptos que a veces ni siquiera nos imaginábamos. Y esto habla de la misericordia, del cariño que Dios tiene por nosotros. A veces nosotros vamos puntualmente a preguntar algo, pero a veces Él nos da la perspectiva completa de algo que realmente ni siquiera habíamos pensado. Esto es una buena forma de entender de que también nosotros podemos acudir a Dios humildemente con nuestras preguntas. Y vamos a ver que cuando estas preguntas tienen esa respuesta de lo alto, normalmente, y yo diría el 100% de las veces, concuerda con las palabras de los profetas vivientes. Ahora, Luis, esta revelación tiene algunas palabras. En algunos versículos por allá menciona tribulación, desolación, ¿sí? Y hablábamos antes en nuestra preparación personal y grupal, estas palabras podrían darnos como visos de, wow, vamos a recibir algo increíble, ¿sí? Qué miedo incluso. Nosotros los seres humanos, hermanos, somos un poco dados a lo que es fatal, a lo que es catastrófico. Queremos saber las cosas que pasarán, como que nos interesa saber cómo será destruido todo. Pero más que el Señor darnos esas revelaciones, Luis y hermanos, para asustarnos, el Señor dar la revelación es con otro motivo. La edad es para que nos preparemos e incluso para consolarnos y decirnos, para ustedes todo estará bien. Así que no se preocupen tanto por eso, pero aún si quieren, Luis, en esta sección parece que el Señor dijera, aún si quieren, pues les voy a hablar de algunas calamidades. Pero aún, Luis, esta no es la parte más importante de la revelación, ¿sí? Y al menos a mi modo de ver, la parte más importante de la revelación viene con consuelo del Señor, con alegría, con un mensaje de esperanza para todos aquellos que son justos y que guardan los mandamientos. El domingo pasado tuve la oportunidad de dar una clase en mi barrio y tenía un pizarrón móvil. Entonces yo les decía, ¿se imaginan ustedes? Y apunté detrás del pizarrón. ¿Se imaginan que ustedes que yo tuviera un invitado atrás de aquí y fuera nada más y nada menos que Jesucristo? Y todos pusieron su cara como, wow, sería maravilloso. Bueno, a lo mejor estaríamos súper atentos con lo que dice. Y hablábamos de Doctrina y Convenio y yo le decía, bueno, cada sección es un poco un mensaje directo del Salvador. De hecho, está el desafío de escuchar la voz del Salvador en cada una de las secciones. Y fíjense lo literal, en el versículo 1 de esta sección que analizamos hoy, escuchad la voz de Jesucristo, vuestro Redentor, el gran yo soy, cuyo brazo de misericordia ha expiado vuestros pecados. O sea, aquí no hay palabras que adornen, no, directamente escuchemos la voz del Salvador. Y todo lo que viene con una cantidad de doctrina, pero maravillosa, que muchas de las cosas que nosotros sabemos como miembros de la iglesia, es probable que la hemos aprendido de esta sección. Muchas de las cosas que a veces el mundo se pregunta, está justamente enseñado en esta sección que recibió después de todos estos problemas que ya les hemos descrito con Walter, que no tiene que haber sido fácil, tiene que haber habido una especie de crisis. Y ahí en esa crisis, como dice la palabra, viene ese crecimiento y empezamos a ver un poquito mejor, pero solo cuando seguimos al líder correcto. Qué bien, Luis. Y bueno, una hermana hace poco, Luis, me decía, hermano Walter, usted ya casi no hace preguntas en las clases para que nosotros contestemos. Entonces, Luis, dejemos una pregunta aquí para todos nuestros hermanos y esperamos que ustedes la contesten en los comentarios. O sea, no se pueden ir de esta clase sin contestar las preguntas que les dejamos como tarea para volver a esa amonestación que me hizo esta buena hermana. Y la pregunta inicial aquí entonces, Luis, es con este versículo, ¿cómo escuchas tú la voz del Señor Jesucristo? ¿Cómo la percibes? Por favor, deja tu comentario, porque creo que todos vamos a aprender de eso.
Ahora, Luis, es tan importante escuchar la voz del Señor que el Señor nos dice, oye, espera, yo tengo un plan para ti. Y antes de meternos en toda esta sección, Luis, me gustaría que hiciéramos un pequeño repaso de qué constituye el plan de salvación, porque la sección 29 lo trae, tú decías hace un momento, en esta sección aprendemos casi todo lo que aprendemos en la iglesia, porque tiene contenido el plan de salvación. Entonces, mira, Luis, nos habla de la vida premortal, esta sección, nos habla de la vida premortal, en los versículos del 36 al 37. Y vamos a dejar una lista aquí, Luis, para irla trabajando. Nos habla de la creación, versículo 31 al 33. Nos habla de la caída de Adán, bueno, la caída de Adán y Eva, versículos 40 al 41. Nos habla de la vida mortal, del versículo 39 al 42. Nos habla de la expiación de Jesucristo, versículo 1 que tú nos leíste, y el 42 al 43. Nos habla de la resurrección, versículo 13 al 20 y 26. Y nos habla del juicio final, versículo 12, versículo 13 y del versículo 27 al 30. Oye, Luis, esto es maravilloso, ¿no? O sea, encontrar todo el plan de salvación, uno contenido en una sección. Yo trato de mirar esto y veo los detalles y yo digo, bueno, aquí podríamos estar un semestre completo, bueno, no un semestre, un año completo, porque definitivamente esto es maravilloso. Ahora, por eso, cuando hemos hablado en el pasado del plan de salvación, lo hemos descrito como está sostenido en 3 grandes pilares. ¿Recuerdan eso que hemos hablado en muchas ocasiones? Y si ustedes analizan cada uno de estos temas, están contenidos, estos pilares fundamentales, está relacionado con la creación, la caída y la expiación. Ahí están esos 3 pilares que sostienen este maravilloso plan de salvación, de felicidad. Todo lo que podamos aprender de esto, y ojalá que no lo tergiversemos, porque ese es el detalle. Aquí podríamos escuchar al mundo y vamos a escuchar cientos de versiones y cientos de teorías. Pero si vamos y acudimos al Señor, vamos a entender exactamente lo que pasó con la creación. Y también qué pasó no tan solo en la vida que nosotros llevamos, sino que qué pasó en la vida preterrenal. ¿Cuáles fueron o sea, ¿de qué otra forma podríamos saber eso si no es de Dios mismo a través de un profeta? Para mí son conocimientos, son elementos que son sagradísimos. Entender qué pasó, porque ya con este velo del olvido es complicado saber las cosas que ocurrieron antes de venir a esta tierra. Pero ¿saben qué? Cuando escuchamos estos relatos, estas enseñanzas, díganme si no nos, por así decir, acordamos un poquito de lo que pasó antes de venir. Yo siempre veo cuando la gente aprende esto, sus ojos comienzan a cambiar, su semblante comienza a cambiar en forma positiva, porque de alguna manera, espiritualmente hablando, empezamos a recordar de nuestra vida anterior y sabemos que estas cosas son verdaderas. ¿Han tenido ustedes la experiencia de que de repente recuerdan episodios cuando ustedes eran muy pequeñitos? Yo, por ejemplo, tengo algunos atisbos de pensamientos o de recuerdos cuando las misioneras llegaron a nuestra casa y yo iba a cumplir 3 años de vida. La gente dice, uno esa cantidad cuando era muy pequeñito jamás va a recordar. Pero yo me recuerdo algunos elementos de estas misioneras que llegaban a nuestra casa, que me tomaban la mano, a veces me tomaban en brazos, y yo a veces era un poco reacio. Me acuerdo de cosas muy puntuales. Y eso, de la misma manera, siento que cuando aprendemos el Evangelio y aprendemos de estos conceptos, es como recordar nuestra vida anterior. Aquí no hay engaños. Pensemos en nuestro sentimiento, cómo el Espíritu Santo finalmente nos testifica de que estas cosas son reales. Creación, caída y finalmente la expiación que, bueno, en cada clase que estamos con ustedes hablamos de estos conceptos. El plan de salvación en sí que es tan hermoso. Oye, Luis, si tú tienes una gran memoria, entonces hablabas de tu niñez, ¿sí? Yo creo que como soy tan joven, si acaso me acuerdo de hacer lo que me pasó hace un año, me acuerdo. Oye, Luis, hablando de las cosas de los niños, me encanta el lenguaje del Señor, pero en todas las escrituras, no solo en las escrituras modernas.
sino en las escrituras antiguas. Entonces venimos a una analogía, a una cuestión de metáfora aquí donde el Señor habla de una gallinita que reúne a sus polluelos, ¿sí? ¿Qué imagen más bonita has visto eso tú? Claro, Luis, porque es que el Señor a nosotros nos ve como niños. Nosotros a veces creemos, hermanos y hermanas, que somos muy grandes, ¿sí? Que somos personas ya formadas, que ¿quién me puede enseñar a mí? Pero la manera correcta de enseñar es la que el Salvador hace. Alguna buena hermana me decía también en una oportunidad, me decía, tengo desafíos porque ahora metieron a todas las personas que están conociendo la iglesia, me las metieron a la clase de escuela dominical. Y para mí es un desafío porque tengo que enseñar el evangelio de manera muy sencilla. Y yo le decía, bueno, ¿y cuál es el problema? ¿Acaso el evangelio no es sencillo? Estos versículos, Luis, que vamos a leer, versículo 2 y versículo 3, continúan con ese primer versículo, ¿no? Oigan, escuchen mi voz, yo soy su redentor. Pero si no me escuchan, piensen en esta imagen. Y entonces yo sé que aquí ustedes viendo esta imagen se enternecen, ¿sí? ¿Quién juntará a su pueblo como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Y a cuantos escuchen mi voz, se humillen ante mí y me invoquen con poderosa oración, Luis. ¿Qué imagen, qué pintura más hermosa esta que nosotros sentirnos como unos polluelos y el Salvador como esta gallina que salva, que protege, que cuida, Luis. Espectacular. Es imposible no pensar en nuestros propios pollitos. Cuando mis hijos eran pequeñitos, incluso a algunos les decía yo pollitos porque eran tan indefensos y uno lo único que hace es justamente cuidarlos y cuidarlos de cosas que son muy temporales, pero yo tengo hijos que están por sobre los 30 años ahora y yo sigo preocupado de ellos, independientemente de su edad. Y parece que los peligros cuando crecen son mucho mayores. Hoy día, todos, incluyendo nosotros, corremos muchos peligros en el día a día. Y Dios está, tal como lo acabas de leer tú, Walter, cuidándonos como una gallina cuida a sus polluelos. Eso es muy enternecedor y, por supuesto, tenemos que ser agradecidos por eso también. Nadie, hermanos, está solo. Nadie se debe sentir que no se preocupan de él. Por lo tanto, aprovechemos esa coyuntura de saber que Dios está preocupado y este plan de salvación que hablabas tú, Walter, está justamente pensado en ayudarnos y darnos felicidad, como el año pasado hablaba el de Rugdorf en relación a este tema. El plan de salvación está hecho para darnos gozo, felicidad. Y no debemos olvidar eso, Walter. Así es. Bueno, Luis, este versículo 2 tal vez nos puede hacer pensar, bueno, hermano Walter, hermano Luis, yo me siento alejado, ¿sí? Yo me siento lejos del Señor por la razón que sea. No siento que estoy ahí en esa salita, sino que soy un polluelo abandonado. ¿Qué puedo hacer para volver? ¿Qué puedo hacer para regresar? Me encanta este versículo 2 porque aparte de esa representación tan tierna, el Señor da unos, digámoslo así, ¿cómo expresar esto, Luis? Unas condiciones para acercarse a Él, ¿sí? Entonces, menciona 4 que yo referencio ahí. Escuchar su voz. A cuantos escuchen mi voz, dice el Señor, yo juntaré, ¿sí? Entonces, hay que escuchar su voz. Dice, se humillen ante mí. Hay que ser humildes. ¿Sí? Entonces, hay que escuchar su voz, que fue lo mismo que nos repitió al principio en el versículo 1. Escuchad mi voz. Hay que escuchar su voz. Hay que humillarse ante el Señor. Hay que invocar al Señor con potente oración, ¿sí? Y en el versículo 3, Luis, nos dice, de cierto os digo que en esta ocasión vuestros pecados os son perdonados. Por tanto, recibís estas cosas, mas acordaos de no pecar más, no sea que os sobrevengan peligros. Entonces, la cuarta cosa para juntarse al Señor, para reunirse con el Señor, es no pecar más, querido Luis. Y a mí lo que me encanta de esto también es que, si bien es cierto, nosotros en algún minuto tenemos esta condición de ser protegidos por, que es muy agradable, absolutamente,
en algún minuto tenemos que convertirnos en personas que protegemos a. ¿Me entienden? O sea, por un lado, nosotros tenemos esta dádiva de Dios y que nos protege y nos cobija, pero Él también nos manda a que nosotros nos convirtamos y que hagamos lo mismo que Él hace con otros. Y a mí me encanta el versículo 4, donde justamente está ese llamado. De cierto os digo que sois escogidos de entre el mundo para declarar mi evangelio, que es finalmente lo que nos va a dar esa protección y ese cobijo que tanto deseamos, con el son de regocijo, como con voz de trompeta. Y aquí no lo tenemos que hacer en forma quizás tan silenciosa y que no se dé cuenta la gente. No, vamos, la trompeta lo que hace es justamente alertar. Queremos decirle al mundo, y hoy día, con mucha humildad lo digo, Walter, en lo que estamos haciendo hoy día en las redes sociales es justamente tocar esa trompeta fuerte y tratar de que ustedes nos ayuden también para que este sonido llegue a mucha más gente, para que puedan compartir, no el mensaje del hermano Calquín y del hermano Posada, sino que el mensaje de Cristo, para que ellos puedan escuchar. Y de esa manera nosotros podemos convertirnos ahora en gallinitas que vamos a proteger a otros polluelos. Y esa es la imagen que ojalá, yo creo, estoy seguro que Dios quiere vernos, que no tan solo recibamos los beneficios del plan de salvación, sino que nosotros también presentemos este regalo para la gente que está y que no sabe de estas cosas. ¿Y saben qué? Son muchas las personas que no saben estas cosas, Walter. Qué bien, bueno, esta imagen es tan importante porque recuerda, Luis, que la repetición es una manera de aprendizaje, ¿no? O sea, repetimos, aprendemos, ¿sí? Y eso también tiene que ver con la memorización, pero el Señor utiliza estas imágenes para que nos queden a nosotros en la mente, en el corazón. De hecho, lo repite 3 veces en Doctrina y Convenios. En Doctrina y Convenios 10:65, ya lo habíamos leído, o juntaré como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y vuelve y lo utiliza otra vez. Aparte de esta sección 29, lo utiliza otra vez en la sección 43, en el versículo 24. Oh vosotros, naciones de la tierra, ¿cuántas veces os hubiera juntado como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Hablando de este ánimo recolector, digámoslo así, de reunión, de recoger del Salvador, presidente Nelson dijo lo siguiente: ahora, y mira esto, Luis, para el momento actual de la humanidad, ahora el recogimiento se lleva a cabo en cada nación. El Señor ha decretado el establecimiento de Sión en cada lugar donde ha dado a sus santos su nacimiento y nacionalidad. Entonces, y voy a decir algo, pero no me quiero ir ni a lo político ni a lo social, nada de eso, sino que en estos días he oído, incluso algunas personas me han preguntado, hermano Walter, qué triste eso que estén volviendo algunas personas a sus países. Y yo, leyendo esta frase del presidente Nelson, digo, tú ves la oportunidad de volver al país a recoger a Israel, porque ahora el Señor está dando lugar, ¿sí?, a este recogimiento en cada lugar donde los santos tienen su nacionalidad y su nacimiento, Luis. Eso es una cosa hermosa, una posibilidad hermosa de actuar en el recogimiento de Israel. Interesante que tú ya entraste en el tema específicamente del recogimiento y todo lo que esto significa. Esta sección habla específicamente también de esto en su comienzo. Y no debemos olvidar el contexto. Mucha gente confundida, escuchando a Iron Page y incluso pensando que por ahí iba la información y esta era la correcta. Y José Smith, después de esta revelación, las cosas comienzan a justamente ponerse en los canales correctos y la información empieza a ser mucho más clara. Pero no sin recordar algunos conceptos como están en el versículo 6 y 7, que son muy interesantes, que está relacionado con la unidad. Como está escrito, recibiréis cuanto pidiereis con fe, si estáis unidos en oración de acuerdo con mi mandato. Es muy difícil. Recuerden ustedes el discurso del Salvador desde siempre. Si no sois uno, no sois míos. Y vamos a seguir hablando de eso en las siguientes clases. Muchas secciones de Doctrina y Convenio habla de esto y vamos a profundizar este concepto. Pero fíjense que sois llamados, dice el 7, para efectuar el recogimiento de mis escogidos. ¿No les hace sentir bien esto?
ser escogido en algo? Es probable que ustedes, los varones y las damas también, a lo mejor jugando deportes cuando eran más pequeños. Yo me recuerdo en mi barrio ahí teníamos una pelota y empezábamos y entonces habían 2 capitanes y entonces los capitanes comenzaban a elegir su equipo. Y entonces, yo no sé si ustedes recuerdan el gozo que uno tenía cuando el más bueno del equipo lo elegía uno. Yo quiero elegir a Luis. Y yo iba a ser parte de ese equipo. Esa elección así, antes de comenzar el partido, yo ya me sentía privilegiado. El ser escogido, díganme si no es extraordinario. Ustedes están aquí, hermanos, porque son escogidos. Eso a mí me enternece el alma. Porque estos escuchan mi voz y no endurecen su corazón. Esa es la característica. Esa es, como tú decías, las condiciones que necesitamos para justamente ser escogidos. Porque no es que Dios no nos quiera escoger, sino que ni siquiera nosotros ponemos la atención para que recibamos este llamado. Hay mucha gente que anda por ahí. Por eso nosotros con trompeta tenemos que decirle a la gente, vengan, ustedes pueden ser esa gente que el Señor ha escogido. Para mí tiene un valor extraordinario y me llena de alegría saber que, como digo siempre, somos parte de la Iglesia de Jesucristo en esta última dispensación, preparando todo lo que sea necesario para la segunda venida del Salvador, que lo vamos a revisar en unos minutos. Esto me parece interesante y poderoso. Mira, Luis, en 3 versículos, de 7 versículos que hemos leído hasta ahora, el Señor nos ha pedido que escuchemos su voz. En el versículo 1 nos dice, escuchad mi voz, ¿sí? En el versículo 2 nos dice que nos junta si escuchamos su voz. Y ahora en el versículo 7 dice, estos son mis escogidos, porque escuchan mi voz. De ahí la importancia, Luis, de saber escuchar la voz del Señor. ¿Y por qué fuentes viene la voz del Señor? No dejarnos distraer ni engañar por voces alternas o por cosas que parezcan que son verdad. En este caso, lo que le estaba sucediendo a ellos con Iron Pace sucede hoy día con muchas personas que quieren enseñar por encima de la doctrina del Señor. Pero volviendo a esto, a este punto del versículo 7, Luis, podríamos hacernos también una pregunta. ¿Quiénes son los escogidos del Señor? Hermanos, ustedes por favor dejen su respuesta y como tarea también, aquí en los comentarios, ¿quiénes son los escogidos del Señor? El elder Bruce R. McConkie nos enseñó esto, Luis. Los escogidos de Dios integran un grupo muy selecto, un círculo de miembros fieles de la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Son aquellos miembros que se esfuerzan con todo su corazón para vivir la plenitud y la ley del Evangelio en esta vida, a fin de poder llegar a ser herederos de la plenitud de sus recompensas en la vida eterna. Eso nos enseña un apóstol del Señor Jesucristo. Estas son las personas que son escogidas del Señor. ¿Estamos nosotros en ese grupo, querido Luis, queridos hermanos? Extraordinario. Bueno, lo interesante es que la invitación está hecha. Eso es importante. No se queden pasivamente viendo que alguien le... No, ustedes tienen que también tener, y la gente debe tener este interés de también escuchar esta invitación. En esta época, cuando José Smith recibió esta revelación, recuerden que estamos partiendo, o sea, estamos en 1830, con todo lo que significa partir con esta empresa increíble que tiene que ver con la Iglesia de Jesucristo. Este recogimiento en su comienzo tenía una connotación particular y se le indicaba a la gente que debían reunirse en cierto lugar. Y eso es interesante que se entienda en ese minuto. De hecho, en el versículo 8 dice, serán recogidos en un solo lugar sobre la faz de esta tierra. Si ustedes recuerdan, incluso llegó un momento en que hermanos fueron a predicar al otro lado del Atlántico, fueron a Inglaterra, fueron a otros países, y cuando se les predicaba el evangelio a ellos, se les decía como desafío que pudieran reunirse, porque ese recogimiento tenía que ser también en ese minuto físico. Y entonces muchos de ellos tuvieron que hacer grandes sacrificios y se reunían junto a otros hermanos que habían sido conversos también en esa época.
porque eso empezó a generar un cuerpo, una identificación. Ellos debían fortalecerse primero y fortalecer la iglesia y todo lo que iba a venir. Pero tal como tú hablabas hace algunos minutos, Walter, estas cosas en la medida del tiempo han ido cambiando porque los énfasis son diferentes y las condiciones son diferentes. Hoy día, este recogimiento no necesariamente va a ser en un solo lugar. En su momento lo fue, sino que hoy día este recogimiento se hace en cada lugar donde uno esté, en las estacas de Sion, en cada uno de los países y donde ustedes sientan. Escuchaba hace poquito una autoridad, a un apóstol hablar de que en los próximos años, muy luego, un gran porcentaje de los miembros de la iglesia tendrá un templo no más allá de 1 hora de viaje. Yo no sé si ustedes pueden identificar lo que significa eso en términos de tener acceso a todas las bendiciones que Dios nos ofrece. Eso realmente es maravilloso. Y esa es la razón por la cual este recogimiento ahora está relacionado con recibir el Evangelio. Y vamos, y no tan solo la gente que yo tengo cerca, el presidente Nelson hoy día ha hablado del recogimiento a los 2 lados del velo, a este lado y al otro lado. Y esto justamente se hace en estos templos que cada día están apareciendo por todas partes del mundo y que nos da la bendición de también darle las ordenanzas a aquellos que no tuvieron la oportunidad en vida, Walter. Así es, Luis. Otra vez llegamos a ese concepto de recogimiento, otra vez llegamos a ese concepto de ¿dónde seré recogido yo? Si alguien se pregunta, tú serás recogido, hermano o hermana, donde guardes los mandamientos. Como decía el elder Macón que ahorita, Luis, donde se guarde la ley del Evangelio. Y la ley del Evangelio es la reunión de todas las ordenanzas, principios, ¿sí? Y sabiduría que permiten que uno vuelva a la presencia de Dios. O sea, estamos hablando, cuando hablamos de la ley del Evangelio, Luis, hablamos de la doctrina de Cristo, de la fe en Jesucristo, del arrepentimiento y de las ordenanzas del bautismo y la confirmación. Y persevera hasta el fin. Ahora, continuando con todo esto, pero no para asustarnos, Luis, otra vez, porque es que yo llego a este concepto y porque me preocupa que veo muchas personas por ahí, por aquí, por allá, queriendo postear y hablar de cosas que causen algo de miedo para atraer la atención. Y digo, bueno, no sé si esto esté bien, pero el Señor utiliza en el versículo 9, si tú lo miras, y hermanos, ustedes lo pueden mirar aquí como le estamos colocando, el versículo 9 y el versículo 10 dicen en su entrada, porque la hora está cerca. Luis, pero tanto el 10 como el 9 dice, el 9 como el 10 dicen eso, pero eso no significa que salgas corriendo de miedo o que te paralices porque el miedo no te permita hacer nada. ¡Qué susto! Corramos, huyamos. No, al contrario. Todo esto lo revela el Señor y se lo dice a José Smith y a la familia Whitmer y a Oliver Cowdery la hora está cerca y próximo está el día, dice el versículo 9, cuando la tierra estará madura y todos los soberbios y los que hacen maldad serán como rastrojo y yo los abrazaré, dice el Señor de los ejércitos, a fin de que no exista la maldad en la tierra. Pero eso será para ellos, Luis, ¿sí? Ahora, mi pregunta es, acabamos de hablar de los escogidos, Luis, en el versículo 7. Ahora, el Señor está hablando de los malvados, de lo que va a pasar con los malvados. ¿Yo en qué bando o en qué equipo? Tú hablabas ahorita de ser escogido, ¿no? Y que te escogían y tú querías pertenecer a ese equipo. ¿En qué equipo quiero yo ser escogido? ¿En los escogidos del Señor o en los malvados que van a ser como rastrojo, quemados como rastrojo? Ahora, esto suena duro, pero es tu decisión, porque el Señor pone su vía y enseña sus principios, sus mandamientos. Tú escoge. Y ahora más adelante vamos a hablar un poquito del albedrío, Luis, pero todo eso me lleva, oye, no tengo que preocuparme, al contrario, más bien tengo que ocuparme en lo que es necesario para lograr mi salvación, Luis. Bueno, primero aquí estamos hablando de situaciones. Dice, la hora está cerca en el versículo 10. Esto fue en el año 1830. Sí. Si pensamos que estaba cerca en el año 1830, ¿qué pasará en el 2025? O sea, yo en Chile decimos requete cerca. Ahí estamos. La hora. Bueno, el punto es que es un hecho que va a ocurrir futuro, no sabemos y nadie sabe, ojo. Como tú dices, hay mucha gente que habla de estos temas y dice, prepárense porque la próxima semana vamos a tener noticias. No, nadie sabe de esto. Pero
para poder saber eventos futuros, normalmente es bueno saber de eventos que ya hemos vivido similares, que nos da un modelo de cómo operar y cómo funcionar. Les quiero dar una pista. Si ustedes, y este argumento yo lo escuché de uno de mis hijos, que también se llama igual que yo, y me encantó. Él decía, si por un minuto nosotros hubiésemos vivido en la época de Samuel, por ahí por la época de Elamán, capítulo 10, y hubiésemos escuchado a un profeta que hablaba de que iba a ocurrir esto y esto otro, y que en algún minuto, bueno, él fue más descriptivo porque él dio el día, la hora y dio todo. Hasta ahora nosotros no tenemos esa información. Pero si hubiésemos escuchado esa información de Samuel, ¿cómo habríamos respondido? ¿Habríamos escuchado? ¿Estaríamos atentos a las señales que se dieron en ese minuto? ¿Qué pasó cuando ocurrió todo lo que ocurrió? ¿Dónde estaban, entre comillas, los que no creían? Tienen que haber tenido señales muy, muy, muy complicadas. Pero quizás otros que sí creían y que sí escucharon a Samuel, esa misma señal tiene que haber sido una muestra de confirmar de lo que ellos creían era correcto. El mismo evento con dos reacciones absolutamente diferentes. Eso ocurrió ya, recuerden. Eso no es futuro. Eso es un hecho concreto. Claro, para nosotros ya es pasado, ya es historia. Y cuando el Salvador vino, si bien es cierto, hubieron voces que no se identificaban, todo, era de alguna manera una confirmación para aquellos que sí creían y habían tenido fe y habían hecho lo que necesitaban. Para esas 2.500 personas que estuvieron en presencia de la visita de Jesucristo a las Américas, y ustedes lo pueden revisar en el tercer Nefi 11, tiene que haber sido una experiencia maravillosa. Tan maravillosa que a partir de ese momento el pueblo de Nefi vivió, les quiero decir algo, un verdadero milenio, que no eran 1000 años, pero fueron alrededor de 200, en que vivieron en perfecta armonía a imagen y semejanza de lo que nosotros viviremos, ojalá, en estos 1000 años. Por lo tanto, esta muestra que el libro de Mormón nos regala, esa imagen y semejanza de lo que nosotros viviremos y estamos viviendo. Cuando vemos o escuchamos a un presidente Nelson que dice, lo mejor está por venir, yo a veces digo, ¿es sarcasmo lo que nos está dando? Porque se supone que vendrán puras calamidades, porque él tiene la visión, él piensa celestialmente y nos ha dicho que así debemos hacerlo nosotros, porque él sabe que lo mejor está por venir. A pesar de que vendrán calamidades y ustedes saben y pueden ir a ver todas las señales que van a empezar a suceder, lo mejor está por venir, hermanos. Independientemente de lo malo que la tierra va a tener, que es necesaria para su renovación y su purificación, porque este será el lugar donde necesitamos vivir en este milenio en la cual Jesucristo va a reinar. Y después del final, y lo dice también esta sección, Satanás va a ser desatado por un periodo y la tierra nuevamente será renovada y será, ¿saben qué será? Será el lugar que acogerá a aquellos que reciban el reino celestial. Esta tierra será el lugar donde se viva. Por lo tanto, cuando Nefi, Leí y todos salían de Jerusalén, se escuchaba, si cumplen los mandamientos, prosperaréis en la tierra. Parece que eso no tenía tan solo una connotación de ese minuto, sino que tenía una connotación eterna. Que si realmente fuésemos fieles y si somos fieles durante nuestra vida, esta tierra la heredaremos también para siempre. Bueno, entonces tomemos todo esto, Luis, tomemos todo esto porque este es un concepto muy rico, o sea, este es un concepto que a mí me apasiona. Generalmente, las personas que solo leen la Biblia hablan del cielo como otro lugar, pero la misma Biblia dice que esta tierra será como un gran cristal, ¿no? Será celestializada. Por allá en Apocalipsis podemos aprender de eso. Pero aquí en el versículo 11 nos dice, porque con poder y gran gloria me revelaré desde los cielos, con todas sus huestes, y moraré en rectitud con los hombres sobre la tierra 1000 años, y los malvados
no permanecerán. Entonces voy a decir algo aquí, hermanos, que puede sonar algo chistoso. Y es, los que no vivirán en esta tierra son los que hagan el mal, ¿sí? Los que están haciendo cosas contrarias a los mandamientos de Dios son los que, entre comillas, Luis, viven en arriendo o están pagando renta aquí en esta tierra. Pero esta tierra es de los justos, donde el Señor morará. Ahora, adelantémonos un poco, porque por allá en el versículo 20, del 22 al 28, habla de algunos contrastes que el Señor hace entre eventos horribles que van a suceder. Tú no quieres que hablemos mucho de esos eventos horribles, Luis, pero sí quieres que hablemos de algo, de la renovación, ¿sí? De lo que va a ser renovado. Y entre esas renovaciones de las que el Señor habla de la tierra, ¿sí? De cómo la tierra será renovada. Y yo me quiero ir, Luis, en este momento por allá para enlazar todo esto que hemos hablado a Doctrina y Convenios 88. Vamos a ir hasta esa sección, vamos a adelantarnos y vamos a ir al versículo 25 y 26 para que aprendamos algo muy importante, hermanos. Miren. Y además de cierto os digo que la tierra, Luis, hermanos y hermanas, la tierra obedece la ley de un reino celestial. Eso es increíble, porque cumple la medida de su creación y no traspasa la ley. Así que será santificada. Sí, a pesar de que morirá, será vivificada de nuevo y aguantará el poder que la vivifica. Y los justos la heredarán, Luis. Ahí nos adelantamos un montón de secciones para aclarar esto de la renovación. La tierra será una tierra celestial. Un reino celestial, donde espero, Luis, pues que nos encontremos allá y compartamos algunas clases. Si tú llegas ahí y me das la clave de la puerta, yo espero llegar atrasito tuyo. Te hablo desde arriba. Luis. Todo lo que tú hablas está muy relacionado con lo que está en los versículos 22 y 23, que justamente al final de estos 1000 años, porque esto es interesante, nosotros estamos viviendo en el equivalente a un reino celestial. Ojo, digo equivalente porque en realidad es peor que un reino celestial. Nosotros estamos viviendo en una condición peor. ¿Saben por qué? Porque el reino celestial tiene un grado de gloria y esta tierra no tiene un grado de gloria. Por lo tanto, como han dicho muchos líderes, cualquier grado de gloria es mejor que lo que nosotros estamos viviendo ahora. Pero es el equivalente a un reino celestial. Y es muy interesante porque decimos celestial, terrestre y celestial. 3, que es muy interesante que en este equivalente al reino celestial tengamos un miembro de la deidad que es nuestra conexión con la deidad. Y esa conexión está relacionado con el Espíritu Santo, el tercer miembro de la Trinidad. Y es interesante saber que cuando vivamos en el milenio, vamos a recibir y vamos a tener el reinado de Jesucristo, el segundo miembro de esta Trinidad. Y lo que más extraordinario es que cuando esta tierra sea renovada y podamos lograr el reino celestial, vamos a vivir en la presencia de nuestro Padre Celestial. Entonces, de alguna manera, hoy día accedemos a nuestro Padre Celestial y Jesucristo a través del Espíritu Santo. Es por eso, y lo vamos a ver la próxima semana, a través del Consolador, Él nos puede decir qué hacer y dónde ir. Él es el encargado de ayudarnos a llegar a la deidad. Por lo tanto, el versículo 22 y 23 es maravilloso y confirma lo que tú dices. El 23 específicamente dice, y vendrá el fin, y el cielo y la tierra serán consumidos y pasarán, y habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Ojalá que así como Nefi y su familia y todos, que los que cumplieron los mandamientos, finalmente heredarán la tierra. Esto es lo que llaman los eruditos, los que saben, llaman a esto revelaciones o conceptos escatológicos, ¿no? Que abarcan los últimos días. Y vuelvo al concepto, hermanos, que se dan para que nosotros nos preparemos, para que nosotros nos consolemos, para que nosotros trabajemos con paciencia, pero activamente en todo lo que viene para nosotros. Luis, esto me encanta. Versículo 24.
porque todas las cosas viejas pasarán y todo será hecho nuevo, el cielo y la tierra y toda la plenitud de ellos. Mira esto, Luis, esto te abarca a ti y a ti, hermana, y a ti, hermano. Tanto hombres como bestias, las aves del cielo y los peces del mar. Y Luis, esta es para ti. Y ni un cabello, ni una mota se perderán, porque es la obra de mis manos. Sí. Bueno, yo pensaba que me aludías a mí cuando hablaba de bestias, pero bueno, por lo menos en relación al cabello, mira, si alguien espera la resurrección con ansia soy yo, Claro, porque ya estaba pensando en una operación, pero yo dije me va a salir más barato esperar la resurrección definitivamente. claro. Me queda guardar los mandamientos. Ahora, Luis, hermanos, ¿no es este un mensaje de esperanza? Todo esto es escatológico, es de los últimos días. ¿Me tengo que asustar por esto? Al contrario, yo debo regocijarme por estas cosas que pasarán. Bueno, lógicamente, Luis, tú no quieres que toquemos mucho de esto, pero ahí antes de esto viene entonces todo lo que es lo malo. Entonces habla de que el sol se oscurecerá, la luna se tornará en sangre, las estrellas caerán del cielo, habrá llanto, se enviará una fuerte tormenta. Lean y van al final o al principio de Tercer Nefi, van a ver que es algo absolutamente similar antes de la visita de Jesucristo a las Américas. Extraordinario. Sí, y a ti no te gusta mucho esta, Luis, pero mira, la tierra estará llena de maldad, habrá moscas sobre la faz de la tierra que se comerán la carne, serán atadas sus lenguas, la carne se les caerá de los huesos, los ojos de las cuencas, las bestias de los montes y las aves del aire los devorarán, y la grande y abominable iglesia será derribada por fuego devorador, de acuerdo con como lo ha declarado un profeta del Señor, Ezequiel. Porque, Luis y hermanos y hermanas, las palabras de los profetas, antiguos o modernos, todas se cumplirán, tal como lo han dicho. Ahora, una persona puede decir, Luis, pero el profeta, ¿por qué no dice fechas? Tú utilizabas una buena historia, la de Samuel en la manita. Él dio fechas, él dijo, a partir de hoy, 5 años pasará esto y esto. ¿Qué hizo el pueblo? Se burlaron de él, trataron de matar a los que creían, eso no importa, solo 2.500 al final estuvieron para ese momento. Tal cual. Los profetas no dan las fechas porque no es conveniente. El Señor es su sabiduría, no porque ellos se reserven algo o porque no sean profetas del Señor. Alguien burlonamente me escribió un comentario hace poco, Luis, en una charla que yo di sobre el profeta, sobre el presidente Nelson. Entonces me escribió, esta persona me dijo, ¿qué profeta es ese? Que cuando el COVID no lo advirtió y lo único que dijo era que tomáramos vitaminas. Eso me lo dice mi farmacéuta. Y yo digo, qué bueno que yo sí creo en un profeta, ¿sí? Y me di cuenta que el profeta estuvo advirtiéndonos mucho tiempo sobre almacenar, pagar un diezmo, guardar los mandamientos, guardar la palabra de sabiduría. Eso hace un profeta. Nos previno sobre cosas futuras. Ahora, si tomar las vitaminas, la persona lo lleva solo al hecho tácito de tomarse un medicamento, pues está muy equivocado, porque los profetas seguramente están hablando desde alimento espiritual. El presidente Nelson habla mucho de este alimento espiritual, Luis, de las escrituras, ¿no? Lo que pasa, Walter, también es que a veces miramos todas las instrucciones con el sesgo temporal. ¿Por qué esto, por esto otro? Yo diría, no fue coincidencia que el plan el curso de Ven, Sígueme fue dado un poquito antes de la pandemia, porque podíamos también estudiar el Evangelio desde nuestros hogares. Hay muchos elementos que hablan de cómo Dios nos cuida a través de su profeta. Y quiero decirles que porque esto ocurre, porque cada vez que Dios genera una instrucción o algo, y lo podemos ver en el versículo 34, por tanto, de cierto os digo que para mí todas las cosas son espirituales. Y en ninguna ocasión os he dado una ley que fuese temporal. O sea, no tan solo tomar, como tú decías, una pastilla o algo para la cabeza, ni a ningún hombre, ni a los hijos de los hombres, ni a Adán, vuestro padre, a quien yo creé. Hermanos, cada vez que recibamos una instrucción de lo alto, tiene una connotación espiritual. A veces nosotros lo llevamos a cosas más bien temporales, claro, porque es lo que conocemos. Y es lo que somos. Pero debemos entender que detrás de eso
hay cosas que son absolutamente mayores. Si hablamos de la felicidad, si hablamos del gozo, si hablamos de lo que trae el Evangelio en la vida de nosotros, probablemente no está todo decorado y todo, digamos, hecho de puras cosas positivas, ¿no? De repente hay pruebas, hay enfermedades, hay situaciones complicadas. Veamos la vida de nuestros líderes, de los profetas. Ya que estamos hablando de doctrina y convenios, veamos la vida de José Smith y miren cómo terminó. Bueno, si queremos estudiar lo máximo, estudiemos la vida de Jesucristo. Por lo tanto, piensen que cada cosa que ellos hicieron están siguiendo la instrucción de los mandamientos que Dios, con su visión espiritual, está dando. Porque la visión de Dios no es tan solo los 80 o 70 años o 33 o 40 y 38 años que vivió el profeta, sino que estamos hablando del espectro absolutamente eterno. Por lo tanto, cuando recibamos una instrucción y un consejo de lo alto, no pensemos que Dios lo está haciendo simplemente para las situaciones que estamos viviendo ahora. Hay una eternidad hacia adelante que el Señor nos está diciendo: sé paciente con esto, y se lo dijo a José Smith, y lo vamos a estudiar cuando lleguemos a la sección 121. Sé paciente, eres tú más que yo, vamos, hay que ser perseverante, y Dios te va a ayudar. Hay una visión eterna. Este versículo 34 no lo olviden, porque nunca vamos a recibir un consejo que tenga una connotación terrenal, sino que todo para Dios es espiritual. El profeta José Smith dijo lo siguiente: la obra de Dios no es solo para salvar a la humanidad, sino para traer la salvación al mundo en que vivimos. O sea, todo lo que se está haciendo también va a salvar la tierra, porque vuelvo a recordar, Luis, este concepto: la tierra cumple la medida de su creación, y todo lo que cumple la medida para la cual fue creado es salvado por Dios, es salvado por su expiación, por su gracia. Y volviendo un poquito, Luis, al versículo, o sea, tú leíste el 34, yo me quiero volver un poquito antes de pasarnos a otro tema importante, antes de terminar nuestra clase, que tiene que ver con el albedrío. Quiero ir a este punto que habla sobre la creación, Luis. Para el Señor, el principio y el fin son lo mismo. Mira el versículo 31, dice: porque por el poder de mi espíritu las he creado, hablando de toda la creación. Sí, todas las cosas, tanto espirituales como temporales. Y entonces mira lo que dice. Miren, hermanos, lo que dice aquí. Primero espirituales, enseguida temporales. Hermanos, así fue la creación también. Primero fue espiritual y luego fue temporal, ¿sí? Entonces continúa, que es el principio de mi obra, y además primero temporales y enseguida espirituales, que es el fin de mi obra. Principio espiritual, luego temporal. Al final somos temporales y luego seremos espirituales. O sea, todo vuelve a un principio. Principio y fin son espirituales. Y entonces dice este concepto que tú nos aclaraste aquí, Luis: para mí todas las cosas son espirituales, porque ese es mi principio y ese es mi fin, Luis. Interesante lo que tú hablas, y me recuerdo, imposible no recordar lo que pasa en el templo, cuando estamos ahí y se hace una descripción de la creación, y cuando nuestro Padre Celestial habla, Él genera un plano principal, espiritual. Esto es lo que hay que hacer. Y después, cuando Jesucristo, que es el que finalmente hace la obra, ¿recuerdan ustedes el libro de Juan, que habla de quién realmente creó el mundo? El gran creador es Jesucristo, Jehová. Por lo tanto, cuando Él toma, Él concreta esos elementos que espiritualmente nuestro Padre Celestial ya lo ha esbozado. Por lo tanto, me encanta eso. Cada uno con sus propias responsabilidades, cada uno con su papel, pero definitivamente para Dios, como tú dices, nuestro Padre Celestial, todo, al final, incluso estas cosas que son temporales, tienen una connotación también espiritual. Por lo tanto, todo es finalmente espiritual, y que podría ser un poco difícil de entender estos conceptos, pero tú lo has explicado demasiado bien, Walter. Oye, Luis, y hay otra cosa, hermanos, que es importante aclarar aquí, que algunas personas hablan y dicen: pero aquí ¿quién está hablando? ¿Jesucristo o el Padre? Pero aquí ¿quién está hablando? Jesucristo del Padre. Hay algo que conocemos, porque lo han enseñado algunos apóstoles, que se llama investidura divina de autoridad. Y esa investidura divina de autoridad es el poder que tiene Jesucristo,
de hablar de él mismo como si estuviera hablando por el Padre, ¿sí? Porque Jesucristo, hermanos, con esa investidura divina de autoridad, tiene el poder para hablar en nombre del Padre y para actuar en el nombre del Padre. Porque no hay nada que Jesucristo haría que no haría el Padre, que no haya hecho el Padre. Y no hay nada que Jesucristo diría que no hubiera dicho el Padre. Ese es el poder de esa investidura divina. Para zanjar ya ese pensado. ¿Y aquí quién está hablando? ¿Está hablando Jesucristo? ¿Está hablando el Padre? Es lo mismo, hermanos, es lo mismo. Aunque en algunas ocasiones sí lo vemos claramente, ¿sí? En otras, literalmente, no tiene importancia quién de los dos habla porque es sobre la misma autoridad. Esa autoridad que tú hablabas, Luis, que tiene que ver con la creación. Y ahora pasemos con hagamos un enlace ahí, Luis. Entonces, esta creación, al principio, se plantea como un plan, ¿no? El plan de salvación. Y el Señor dice, enviemos a estos, démosles estas posibilidades, y dice alguien en el versículo 36, dame tu honra, la cual es mi poder, dijo Satanás. Y también alejó de mí a la tercera parte de las huestes del cielo a causa de su albedrío. Luis, quiero hacer énfasis ahí, porque en este versículo 36 es la primera ocasión en Doctrina y Convenios que se utiliza la palabra albedrío. Ahora, Luis y hermanos, ¿qué es el albedrío? ¿Qué es el albedrío? Vamos a la guía de las Escrituras y encontramos algo muy sencillo, porque para eso está la guía de las Escrituras con definiciones muy sencillas. Entonces nos dice, albedrío, vamos a ver qué encontramos aquí. Mira, Luis, la facultad y el privilegio que Dios da a las personas de escoger y actuar por sí mismas. Me llamó, porque esta definición, Luis, tú la has leído muchas veces en clases y yo también, pero me llamó hoy, esta vez, para este estudio, particularmente la atención, porque es la facultad y el privilegio que Dios da a las personas. O sea, Dios da. ¿Sí? A veces nosotros decimos del albedrío como, es que es mi capacidad de escoger, pero es tuya porque Dios te la dio. O sea, el albedrío es una bendición. Extraordinario. El albedrío, bueno, aquí yo me acuerdo cuando hablamos del libro de Mormón, la clase completa fue hablar de ese tema, albedrío, y es fascinante. Tan importante que Dios, una de las cosas fundamentales en todo este concilio de los cielos, y que ayudó a tomar una decisión definitiva, fue justamente que los hombres no perdieran, hombres y mujeres, por supuesto, no perdieran la facultad de esa situación, de seguir teniendo, entre comillas, no quiero hablar de libertad, porque el albedrío nos permite ser libres, pero siempre he aprendido que la libertad viene después de un correcto uso del albedrío. Ahí viene la libertad, porque cuando uno habla de libre albedrío, podemos entrar en confusiones, por eso hablamos de albedrío como tal. Entonces, elegimos bien, libertad. Elegimos mal, cautividad. Entonces, a partir de ahí es donde nosotros definimos exactamente el camino que vamos a llevar, y aquí está muy bien descrito. La gente que quiso elegir la voz y seguir la voz de Satanás, ese tercio, ahí está. Y nosotros tenemos la tranquilidad de que fuimos parte de esos otros 2 tercios de seguir el camino, a mi entender, correcto. Y qué maravilloso que aún nuestros primeros padres, Adán, Eva, tuvieron y siguieron teniendo esa facultad, y todos nosotros tenemos esa bendición. Pero ojo, que se va restringiendo en la medida en que nosotros elegimos mal, porque es la facultad de elegir el bien del mal, y si elegimos mal, ese albedrío, aunque ustedes no lo crean, comienza a restringirse. Lo hemos hablado tantas veces. Si yo decido bañarme en un lugar, en un mar donde hay remolinos, y decido hacerlo, cuando esté dándome vuelta en el remolino, en el océano, en ese minuto no tengo la posibilidad de poder elegir y tomar mi propia decisión, porque ya estoy siendo presa de la decisión que tomé en la playa. Por lo tanto, eso a mí me describe de que el albedrío lo tenemos, pero en la medida que lo ocupemos bien, la libertad la tenemos asegurada en nuestra vida, Walter. Así es. Y bueno, los siguientes versículos nos hablan
de esa caída, ¿sí? Que el adversario tentó a Adán y a Eva, ¿sí? Y ellos comieron del fruto y quedaron sujetos a la voluntad del diablo por haber cedido a esa tentación. Entonces el Señor brinda la posibilidad de predicar un evangelio, ¿sí? De dar el plan de salvación a sus hijos, concediéndoles la oportunidad de que, como se habían apartado de Él por la caída, pudieran volver a Él mediante la expiación de Jesucristo, Luis. Ahora, retomando esto del albedrío, estaba recordando eso que tú dices de esa clase del Libro de Mormón, y recordamos ahí a los dos gemelos estos que jugaban y decían el albedrío, lo verde es bueno, lo amarillo es malo, ¿sí? Ese video que nos marcó tanto, esa enseñanza que nos marcó tanto en nuestra juventud. Entonces estaba recordando, Luis, el albedrío tiene 4 características: poder para actuar, conocer el bien y el mal, conocer la ley, que son los mandamientos. Los mandamientos nos dan el poder de actuar. Si uno no los obedece, se somete a la ley. Si uno los obedece, te somete a la ley. La consecuencia que tú decías es el resultado de obedecer la ley. Y la cuarta cosa es la oposición, ¿sí? Finalmente tiene que haber una oposición. Y ese es el papel útil del adversario en todo este plan, ¿sí? Él quiere destruir el plan y al mismo tiempo es un factor útil en el plan de salvación al colocarse ahí como una oposición que es necesaria en todas las cosas. Que al superar esa oposición, Luis, lo que hacemos es acercarnos al Señor y mantener nuestro estado de eternidad con Él, Luis. ¿Qué cantidad de temas hemos tocado? Hemos hablado de tantas cosas, estamos ahora, bueno, con todo lo que tiene que ver con el albedrío, con el concilio de los cielos, hablamos del recogimiento, pero no puedo terminar sin tocar el tema específicamente del tercer pilar del plan de salvación, que está relacionado con la expiación. Jesucristo es finalmente el que nos va a permitir volver a la presencia de nuestro Padre Celestial. Él paga el precio de nuestros errores. Y me encanta esto, versículo 46, porque aquí os digo que los niños pequeños son redimidos desde la fundación del mundo mediante mi unigénito. No debemos dejar de pensar y de olvidar de este elemento. Los niños y todos aquellos que son inocentes, que no tienen control de sus actos, Cristo los toma en brazos y los lleva a la presencia de nuestro Padre Celestial. Es maravilloso. Y todo esto, recuerden, y les voy a volver a recordar, que está dentro del marco de aclarar doctrinas que a veces en ese tiempo, 1830, estaban un poco tergiversadas. Y a veces, hoy día ustedes pueden escuchar esto y decir, pero si esto es obvio. Bueno, en su momento no era tan obvio. Y llega a ser correcta esta doctrina porque está en Doctrina y Convenio y nosotros la hemos estudiado y podemos sentir de que esto es verdad. Esto no descarta que ustedes doblen sus rodillas y pregunten al Padre Celestial en relación a la veracidad de esto. No tan solo pensando en el Libro de Mormón, que es algo muy normal. Vamos a ver si el Libro de Mormón es verdadero. ¿Por qué no preguntar también si estas cosas son verdaderas? Ya sabemos que José Smith es un profeta de Dios y es maravilloso saber también que estas maravillosas, y valga la redundancia de esta palabra porque realmente es maravilloso, estas maravillosas instrucciones que se reciben hoy para nuestra dispensación. Cristo ha estado hablando en estos últimos años de una manera frecuente y lo sigue haciendo a través de su profeta. Estoy tremendamente agradecido por estas doctrinas que nos aclaran tantas verdades que, insisto, para nosotros puede ser algo muy normal. Pero vamos por un ratito al mundo a hablar de esto. La gente le hace cortocircuito. Dicen, ¿de dónde saben estas cosas? Bueno, y esto puede ser un buen aliciente para comenzar a hablar del Evangelio y decirles que el Evangelio de Jesucristo está restaurado, Walter. Qué alegría más grande. Qué bonito. Y además, Luis, pues podríamos terminar esta clase con una pregunta que está directamente en las Escrituras, con las cuales termina esta sección, que se aplica a todos, hermanos. Y además os digo, versículo 49, y aquí queda la pregunta. ¿A quién de los que tienen conocimiento, o sea, a todos nosotros, no le he mandado yo que se arrepienta? Hermanos, ¿sí? El Señor, ¿alguno de nosotros nos ha mandado que no nos arrepintamos? No, a todos nos manda que nos arrepintamos, queridos hermanos. Qué bendición que hemos tenido esta clase de Ven, Sígueme el día de hoy, Luis, y que ustedes puedan verla durante la semana, que les pueda ayudar en su estudio personal y familiar.
Nada de lo que digamos aquí, ni lo de que diga nadie en las redes sociales, reemplaza tu cita personal, hermanos, con las Escrituras. Por favor, asistan a esa cita que tienen cada semana, cada día con las Escrituras. Que el Señor les bendiga. Gracias por todo lo que son y por su esfuerzo de llegar a ser al menos un poquito más semejantes a nuestro Salvador Jesucristo. A Luis Calkin y a cada uno de ustedes, gracias por acompañarnos en esta clase de Ven, Sígueme. Los dejamos, nos vemos la próxima semana. Un fuerte abrazo, no olviden hacer su oración. Feliz día de reposo. Chao, chao.